Bienvenido a Estudio Med, un espacio para estudiar medicina de forma clara, directa y sin vueltas. Hoy revisaremos un tema fundamental que sería adaptaciones y lesiones celulares, basado en la 10ª edición de Robbins y Cotran. Este video va a formar parte de nuestra serie sobre patología y marca el inicio de este canal que está pensado para acompañarte en tu formación médica. Aquí vas a encontrar explicaciones claras, precisas para que la patología no se te haga complicada. Habiendo dicho esto, pues comencemos. Y vamos a irnos directamente a la introducción a la patología. Vamos a definir en primer lugar qué es la patología. Bueno, la patología es la ciencia que estudia las enfermedades, su origen y su desarrollo. Se considera esta un puente entre las ciencias básicas y la práctica clínica. ¿Por qué? Bueno, porque nos permite conectar lo microscópico con los síntomas que vemos en los pacientes. En esta clase vamos a enfocarnos en dos grandes temas. En primer lugar, cómo se comportan las células según su capacidad para dividirse. Y en segundo, cómo se adaptan las células frente a un estímulo o frente a un daño. Entonces, para esto, nosotros comenzamos hablando acerca de lo que sería el crecimiento y la diferenciación celular. Para ello, vamos a recordar esta imagen del ciclo celular, porque nuestro cuerpo está en constante equilibrio entre la multiplicación y la muerte celular. Recuerda esto, nuestro cuerpo está en constante equilibrio entre la multiplicación y la muerte celular, ya que durante la infancia va a predominar la proliferación, estamos en una etapa de crecimiento, estamos en una etapa de desarrollo, y en la vejez, en cambio, porque la vejez viene o tiende a arruinarlo todo, predomina la muerte celular. Esto se regula a través del ciclo celular que tiene varias fases. Las fases que nosotros estamos viendo acá a través de esta imagen. Me voy a tomar el atrevimiento de ir marcando algunos puntos y de explicar unos más. Entonces, vamos a ver acá. Acá tenemos en una franja naranja este círculo que no está del todo cerrado, pero que nos da la idea de que toda esta parte que está acá antes de llegar a la M es una zona a la que nosotros vamos a conocer como la zona de la fase intermedia. La fase intermedia es la que tiene estos puntos, el G0, el G1, el S, el punto S, el punto G2, antes de llegar a la fase mitótica, que sería este punto donde tenemos la letra M. Quiero irte explicando fase por fase, porque aunque esto lo hayamos visto en clases de biología celular, esto nos va a ayudar muchísimo a entender todo lo demás que vamos a aprender en esta clase y en el transcurso de las clases que vienen. Entonces, vamos a decir esto. Toda célula que se divide pasa por un camino llamado ciclo celular. Toda célula que se divide va a pasar por este ciclo celular. Algunas corren ese camino todo el tiempo, otras solo cuando se les ordena y otras ya nunca más lo recorren. Esto nos va a ayudar a saber cómo se comporta una célula normal o cómo se comporta una célula enferma o incluso una célula cancerosa. Entonces, si vamos explicando fase por fase, la fase G0 es la fase de descanso total o la fase de reposo absoluto. Aquí es donde la célula está inactiva, no tiene intención de dividirse, y en un ejemplo clínico claro podemos colocar aquí a las neuronas o a las células musculares cardíacas. Y estas son como las que dicen, yo ya me jubilé, ya llegué a esta fase y estoy bien. Luego tenemos las del G1, que estas son, acá lo dice, de especialización, pero no solamente se especializan, sino que también aquí la célula crece. Hay un crecimiento y aparte hay una especialización. La célula produce proteínas y comienza a prepararse para duplicar su ADN. Es la fase más larga, ustedes la pueden observar acá. Es la fase más larga en muchas células especializadas. Y aquí esta decide si va a seguir o si se queda en G0. ¿Ok? Entonces, el ejemplo clínico acá son los hepatocitos que pueden activarse, aquí las células sí pueden activarse tras una hepatectomía. Es la bondad o lo bondadoso que tiene nuestro hígado.
Entonces seguimos y vamos ahora a la S. Acá en la parte de la fase S tenemos la duplicación del ADN. La célula va a copiar todo su ADN para prepararse a dividirse. Y es una fase clave en el cáncer porque la mayoría de los quimioterapéuticos van a actuar acá, en esta fase. Y el ejemplo clínico acá serían las células madres de la médula ósea. Luego tenemos la fase G2, que es la preparación final antes de que la célula pueda dividirse. En esta preparación final, la célula va a verificar que todo esté bien para dividirse y va a corregir errores del ADN si es que puede. Y luego entramos ya a la fase M o la fase mitótica, donde ocurre la mitosis y la célula se divide en dos, como lo podemos ver acá en la imagen. Esto incluye la cariocinesis, que es la división del núcleo, y la citocinesis, que es la división del citoplasma. El resultado, pues dos células hijas listas para repetir el ciclo. Entonces, la transición natural hacia la clasificación, ahora que lo entendemos, es el camino que sigue una célula para dividirse y tiene sentido clasificarla según qué tan seguido corren ese camino. Lo hacen a diario, solo con estímulo o nunca más. Y ahí nosotros entonces podemos entender lo que viene, que sería las clasificaciones de las células según su proliferación. Y aquí tenemos a las células lábiles, que son aquellas células que se dividen constantemente, como las células del intestino, la piel o la médula ósea, el cabello. Y, por ejemplo, también tenemos acá las células estables o quiescentes, que son las que están en reposo absoluto o reposo total. Algunas de ellas activables, como les comentaba, las células del hígado, los hepatocitos que se activan cuando hay una hepatectomía y comienza a haber una regeneración hepática. ¿Ok? Pero están otras pues que no, ¿verdad? Son estables, permanecen en reposo. Y luego tenemos las células permanentes que no se dividen. Estas son las neuronas, las células del corazón y las células del músculo esquelético. Estas ya una vez desarrolladas, dicen ya me jubilé, ya estoy bien, yo me quedo así. Entonces, esta clasificación es clave para entender cómo responde cada tejido ante una lesión. Y como dato no menos importante, siempre memoriza al menos 3 ejemplos de cada una, porque de seguro o fijo te lo preguntan en tus exámenes cortos o en tu parcial. Así que te dejo el dato. Continuamos y vamos entonces a definir qué serían las adaptaciones celulares. Una adaptación celular es una respuesta reversible frente a un estímulo externo y puede ser fisiológica o puede ser patológica. ¿Cuándo puede ser fisiológica? Cuando ocurre el crecimiento del útero, por ejemplo, en el embarazo. ¿Cuándo puede ser patológica? Cuando ocurre, por ejemplo, el agrandamiento anormal de una glándula por exceso hormonal. Por ejemplo, en una hiperplasia prostática benigna. La célula va a cambiar su tamaño o su número o su tipo para intentar sobrevivir. Va a tratar de adaptarse como mecanismo de defensa para sobrevivir ante ese estímulo. Es importante saber esto porque nos va a servir para entender los tipos de adaptación celular. Los principales tipos de adaptación celular son la hiperplasia, la hipertrofia, la atrofia y la metaplasia. Son estos 4 que fijo tenés que memorizarlos. Hiperplasia, hipertrofia, atrofia y metaplasia. La hiperplasia se da cuando aumentan el número de células. La hipertrofia, en cambio, se da cuando las células se hacen más grandes, es decir, hay un aumento en el tamaño de las células. La atrofia se da cuando disminuyen en tamaño o número las células. Y la metaplasia, que se da cuando una célula adulta se transforma en otro tipo celular como también forma de su adaptación. Ahora, estos cambios pueden ser normales o también puede ser señal de una patología. Y para tenerlo quizás un poquito más claro, he colocado esta imagen en la diapositiva. Y vamos a estar aquí trabajando con el láser. Ahora, ¿por qué se da una hiperplasia prostática benigna? Bueno, la causa principal es una hiperplasia hormonal dependiente que va a estar estimulada por la dihidrotestosterona o la DHT.
que deriva de la testosterona por la enzima 5-alfa reductasa tipo 2. Esta DHT va a actuar sobre los receptores androgénicos de las células estromales y epiteliales de la próstata, que son estas que nosotros vemos acá en su estado homeostático y acá en su estado proliferativo. Esta va a estimular el crecimiento celular, es decir, con un aumento en el número de las células. Ojo, esto entonces es hiperplasia y la diferencia de la hiperplasia entre la hipertrofia, porque recordemos que la hiperplasia es el aumento en el número de células y la hipertrofia es el aumento en el tamaño celular. Ahora, ¿por qué vemos esto más que todo en adultos mayores? Bueno, porque con la edad, aunque la testosterona total puede bajar, hay más actividad local de la DHT en la próstata y entonces esto disminuye el equilibrio entre estrógenos y andrógenos, favoreciendo esa hiperestimulación y provocando la hiperplasia prostática benigna. Las zonas más afectadas son la zona transicional de la próstata, que es lo que nosotros podemos ver acá alrededor de la uretra prostática, y por eso causa síntomas obstructivos urinarios. Es importante entender todo esto, lo que ocurre con la hiperplasia, porque en tejidos con capacidad proliferativa como mucosas y glándulas es que vamos a ver estos crecimientos, ¿sí? Por eso en la hiperplasia prostática benigna lo que crece no es el tamaño de la célula, sino la cantidad. En cambio, en tejidos como el músculo cardíaco o el músculo esquelético, que son tejidos que no se dividen, estos van a responder al estrés con hipertrofia. Entonces, a diferencia de otras condiciones, por si se lo preguntan, como la prostatitis, en la hiperplasia prostática benigna no hay dolor, a pesar de que nosotros vamos a observar este aplanamiento de la uretra prostática. ¿Sí? No causa dolor. Sus síntomas más que todo se deben a la obstrucción del flujo urinario y por eso el paciente nos va a referir chorro débil, urgencia, esa sensación de vaciamiento incompleto, pero sin ardor ni molestias, a menos que haya alguna complicación como alguna infección, como alguna prostatitis, ¿no? Como les decía al inicio. Sin embargo, si no, pues ya sabemos que más o menos qué es lo que nos puede referir el paciente y ante qué es que nosotros podemos encontrarnos en una consulta. Siguiendo con esto, entonces, pasamos a las lesiones celulares, donde vamos a determinar que cuando el estímulo supera la capacidad de adaptación, es que va a ocurrir una lesión celular. Es decir, la célula se protege y se adapta en su defensa, ¿no? Se va a adaptar con hipertrofia, con hiperplasia, con atrofia, con metaplasia. Va a tratar de sobrevivir. Pero cuando el estímulo es superior a esa capacidad de adaptación, entonces ocurre la lesión celular. Y si nosotros eliminamos el daño a tiempo, la célula se recupera y vuelve a su homeostasis. Sin embargo, si esto no ocurre, entonces si el daño persiste, la lesión se vuelve irreversible. Y ahí tenemos la diferencia entre ambas. ¿Qué sería una lesión reversible y qué sería una lesión irreversible? La lesión reversible es cuando la célula puede recuperarse y volver a su estado normal. Y la lesión irreversible es cuando la célula, por el daño progresivo y por el daño grave al que está sometida, pasa a necrosis o a apoptosis, es decir, hay una muerte celular. La apoptosis es la muerte celular programada sin inflamación que tienen todas las células y vamos a tratar de explicar con detalle estos dos términos. Cuando una célula recibe un daño tan severo que no puede recuperarse, ya sea en su ADN o en sus mitocondrias, eso se considera una lesión irreversible. Pero si aún tiene energía y mecanismos de control, lo que va a suceder es que la célula decide morir de forma ordenada mediante apoptosis. Es decir, la célula dice, prefiero morirme a convertirme en algo que no quiero. Así evita que el daño se extienda o que, como les acabo de decir, se convierta en una célula anormal. Entonces, tenemos dos términos claves acá, que los voy a escribir. Uno sería necrosis versus apoptosis. Y lo tenemos acá, ¿no? Entonces, si el daño es tan abrupto, si el daño es tan masivo, por ejemplo, si el daño es por una isquemia, ¿sí?
si el daño es por una toxina de esas bacterias tremendas, ¿no? que hay en el ambiente, o si el daño es por alguna quemadura, ¿no? ¿Sí? Entonces, la célula ya no puede controlar su muerte. Es decir, de forma accidental o de forma inesperada, la célula muere y no se puede revertir. Es una lesión irreversible porque ocurre una necrosis. La célula muere accidentalmente o muere por el trauma o muere por la isquemia. ¿Ok? Ahora, pero caso contrario, en la apoptosis, si el daño es grave, pero la célula todavía tiene energía, es decir, la célula todavía dispone de ATP y las vías de señalización están intactas, entonces ella va a activar su mecanismo de autodestrucción, ¿sí? Entonces, autodestrucción. Y con esta autodestrucción, lo que la célula nos dice es que no quiero que sufras un cambio al que no está listo tu organismo, al que no está listo tu cuerpo. Entonces, yo prefiero morir, prefiero evitarte algún tipo de cáncer, algún tipo de neoplasia, algo que no te guste o que no quieras vivir. Entonces, esto es importante ver la diferencia entre necrosis y apoptosis y entenderla, porque cada lesión que nosotros podamos tener o cada daño o cada estímulo externo que nosotros podamos ver en los pacientes y en el organismo va a llegar a esto mismo, a la lesión reversible, donde al quitar el estímulo podríamos recuperar la célula, o a una lesión irreversible, donde a pesar de quitar el estímulo, ha sido tanto el trauma, ha sido tan grave la lesión que ha progresado a una necrosis o ha progresado a una apoptosis. Si te está sirviendo hasta ahora este video, te voy a invitar que dejes tu like y seguís el canal, así más estudiantes encuentran este contenido. Ahora quiero explicarte esta imagen que está en el libro y que va a detallar básicamente todo lo que he tratado de explicarte. Tenemos una célula normal, una célula en homeostasis, que al enfrentarse a algún tipo de estrés o algún estímulo, ella va a adaptarse. Este tipo de adaptación, mientras el estímulo se mantenga, podría generar incapacidad de adaptación en la célula y por tanto llevarla a una lesión celular. Cuando la lesión celular está presente, el paciente comienza a enfrentar síntomas, comienza a ver que algo anda mal y entonces busca la ayuda, busca la atención. Y si vemos que el estímulo o el estrés al que ha estado sometida la célula es leve y transitorio, la lesión puede ser reversible, es decir, quitamos el estímulo, ponemos algún medicamento, dejamos algo para que el paciente se sienta mejor y entonces la célula vuelve a su estado normal, no hay problema. En cambio, cuando el estímulo es nocivo, era lo que les explicaba, la lesión celular ocurre de forma inmediata, la lesión celular es grave, es progresiva y se vuelve una lesión irreversible que va a experimentar dos tipos de vías, que sería muerte celular por necrosis y muerte celular por apoptosis, que ya se los expliqué anteriormente. Y espero que haya quedado claro. Igual, si tienen alguna duda, aquí está la caja de comentarios para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Vamos a continuar entonces, vamos a hablar de las diferencias entre adaptación y lesión. La diferencia clave es que la adaptación es un mecanismo de defensa, mientras que la lesión ya representa un daño. La adaptación puede revertirse, la lesión, sin embargo, puede progresar a muerte celular si no se corrige la causa. Entonces, para entender bien esta diferencia entre adaptación y lesión, he preparado este ejemplo de un miocardiocito. Pensemos en un miocardiocito. Este que están viendo acá es un miocardiocito normal. Acá tenemos 3 corazones con un corte transverso, donde vamos a poder determinar qué tipo de lesiones son las que estamos viendo o qué tipo de situaciones son las que estamos viendo en cada uno de ellos. Ahora bien, en condiciones normales, este tipo de célula, el miocardiocito, que pertenece al tejido muscular cardíaco, está en fase G0. Recordemos las fases del ciclo celular. Y la fase G0 es la fase
permanente, es decir, no se divide y no se regenera. Pero si un paciente comienza a sufrir de hipertensión arterial no controlada o incluso se ha sido diagnosticado pero no toma sus medicamentos, el corazón empieza a trabajar con mayor presión, especialmente en el ventrículo izquierdo. Entonces lo que ocurre es que hay una adaptación y el miocardiocito con un paciente con hipertensión arterial comienza a verse de esta forma. Si ustedes se fijan, hay un engrosamiento, hay un agrandamiento en el tamaño de la célula. ¿Por qué? Porque este no puede dividirse, pero sí puede aumentar su tamaño. Como el miocardiocito no puede dividirse, para adaptarse, ¿qué es lo que hace? Se agranda, es decir, aumenta su tamaño. Y a esto nosotros le vamos a llamar hipertrofia. ¿Ok? Entonces, esta hipertrofia es una adaptación. El corazón intenta mantener el gasto cardíaco, pero si el estímulo continúa, el engrosamiento puede volverse patológico. Y podemos ver acá cómo están las paredes del ventrículo izquierdo de este corazón engrosadas, sufren de un engrosamiento en comparación con este corazón en estado normal. Pueden ustedes observar cómo se mira este músculo cardíaco engrosado y si el paciente a este punto podría ser reversible, pero si el paciente toma el control de su enfermedad con cambios en su dieta, con ejercicio y con adherencia al tratamiento. Pero si el paciente no hace caso y no se obliga a mejorar su estilo de vida, podría llevar a consecuencias más graves. ¿Ok? Pero a este punto, digamos, esta lesión puede ser reversible. O sea, la célula se ha adaptado, se ha hipertrofiado y con medicamento, tratamiento y con un buen aporte del paciente podemos sacarlo adelante. Ahora bien, pero si este miocardiocito, que aquí está siempre en estado normal, ¿no? En lugar de estar bajo hipertrofia adaptativa, presenta cambios degenerativos. Mira, hay una presencia de cambios degenerativos como la tumefacción celular, la acumulación de lípidos o colesterol o algunos tipos de alteraciones citoplasmáticas por la edad o por un mal metabolismo de lípidos. Más adelante vamos a ver esos términos para irlos comprendiendo. Entonces, aquí sí hablamos ya de una lesión celular y si el paciente está sufriendo una isquemia prolongada, el daño puede volverse irreversible. Ojo ahí, porque entonces aparece la necrosis y en la pared posterolateral de este ventrículo izquierdo podemos observar en este corazón cómo esta presencia de tejido claro, de tejido blanco, nos muestra la necrosis, la isquemia, aparece la necrosis. Y esto es característico en un infarto agudo de miocardio. En ese caso, el tiempo se vuelve el peor enemigo de nuestro paciente porque este tejido muerto ya no se recupera y aunque el paciente sobreviva, lo que queda tras la inflamación será una cicatriz fibrótica, es decir, un tejido no funcional que no va a contraerse y que va a reducir obviamente la eficiencia del corazón. ¿Por qué? Porque esta ya es una zona infartada, ya no es miocardio, esta es una zona muerta. Es decir, por eso esta es la clave para distinguir entre adaptación reversible, como lo vemos acá en la hipertrofia, y una lesión irreversible, como lo vemos acá en esta parte necrótica, en esta parte que ha sufrido isquemia en el corazón, para poder intervenir antes de que sea demasiado tarde. Recuerden que aquí el tiempo es el factor clave porque si el paciente no llega a tiempo, no se puede recuperar las partes a las que todavía no ha llegado la isquemia en el corazón. Si el paciente llega a tiempo y tiene una segunda oportunidad de vivir, pues va a tener que someterse a un tratamiento disciplinario, a un cambio en su estilo de vida de manera drástico y para brindarle una mejor calidad de vida a él mismo, ¿no? Entonces, aquí podemos verlo con más detalle en este ejemplo y ojalá pues que haya sido claro en mi explicación. Y si no, recuerden que pueden hacerme sus preguntas. Vamos a ir continuando y vamos a hablar entonces de la hiperplasia en detalle. Veamos más de cerca la hiperplasia, es decir, la hiperplasia es el aumento del número de células y esta puede ser fisiológica o patológica. Y un ejemplo fisiológico es el crecimiento del tejido mamario en la lactancia. Aquí podemos ver a
a muchas mujeres y muchos esposos felices por, por este crecimiento. Y también la hiperplasia puede ser patológica y un ejemplo de ello es la hiperplasia endometrial, donde el estímulo hormonal excesivo va a provocar un engrosamiento del endometrio y es importante que nosotros sepamos diferenciar esto con el cáncer, ya que en la hiperplasia, si nosotros quitamos el estímulo, el crecimiento se detiene. Sin embargo, en el cáncer no se detiene. Es un crecimiento descontrolado, una proliferación descontrolada que a su vez pues, nos va a tocar que luchar con ella y junto con el paciente para tener una mejor calidad de vida. Ahora vamos a ver un caso clínico que nos puede aportar mucho con respecto a la hiperplasia. En este caso clínico vamos a tener una mujer de 35 años que acude a consulta por menstruaciones abundantes, dolorosas y prolongadas. En el ultrasonido transvaginal vamos a observar un endometrio engrosado, homogéneo, sin evidencia de pólipos ni masas. Esto obviamente entendiendo que es atención en primer nivel, ¿no? Se sospecha una estimulación estrogénica persistente, posiblemente por ciclos anovulatorios. Y en este punto nosotros podríamos pensar que es una hiperplasia endometrial patológica o un tipo de adaptación celular, ya que en este caso un aumento en el número de células del endometrio es la respuesta a ese estímulo hormonal que ha estado de forma persistente. Ahora, la pregunta es ¿por qué sucede esto? Bueno, el endometrio, al ser un tejido dependiente de estímulos hormonales, puede proliferar de forma exagerada si está expuesto continuamente a estrógenos sin la oposición de la progesterona. Esto suele verse sobre todo en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, mujeres con obesidad, grado 1, grado 2, grado 3 o simplemente en ciclos anovulatorios frecuentes. El diagnóstico y el manejo de esta patología, aunque la sospecha es clara por ultrasonido, la confirmación debe hacerse por biopsia endometrial, si el cuadro persiste y si hay factores de riesgo o encontramos algunos hallazgos dudosos. Pero en una primera consulta médica, especialmente en primer nivel de atención, vamos a poder, en primer lugar, iniciar tratamiento regulador hormonal, como los anticonceptivos combinados o progestinas. Como número 2, podemos brindar consejería y educación a la paciente. Como número 3, podríamos indicar un seguimiento estrecho o una referencia a ginecología si no hay respuesta. Y esto nos deja un aprendizaje clave. A diferencia del cáncer, la hiperplasia endometrial puede revertirse. Entonces, es el aprendizaje que nos deja. Si se elimina, obviamente, el estímulo hormonal. Ahí es donde la hiperplasia endometrial cede. Por eso, detectar el patrón temprano y actuar sería como la parte más clave. Si se logra controlar el estímulo, como el exceso de estrógenos, el endometrio puede volver a su estructura normal sin ningún problema. Pero si el estímulo persiste, puede progresar a una displasia y eventualmente a un cáncer endometrial. Entonces, en conclusión con este caso, este nos va a enseñar que las adaptaciones celulares como la hiperplasia pueden ser reversibles siempre que se identifique y elimine la causa. Pero también nos recuerda que toda adaptación sostenida puede llevar a una lesión irreversible o incluso a la neoplasia. Con esto vamos concluyendo entonces y vamos a decir en resumen que las adaptaciones celulares son respuestas de defensa que pueden ser normales o anormales según el contexto y que es vital diferenciar entre una hiperplasia benigna y un proceso neoplásico y entender cuando una célula solo se está adaptando o si ya está en peligro. Con esto hemos concluido. Gracias por estudiar conmigo aquí en Estudio Med. Soy Obed Durán y esto es solo el comienzo. Si este contenido te fue útil, te invito a suscribirte y compartirlo con alguien más que esté en este camino. Nos vemos en el próximo video. Vamos a hablar de hipertrofia, atrofia y metaplasia. Las clases las voy a estar subiendo muy continuamente. Seguimos avanzando en esto. Nos vemos en el próximo video con más medicina bien explicada, como te hubiese gustado que te la enseñaran. Hasta la próxima.